¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio con su sesión de Zoom, en donde ya en el video explicativo les había yo abordado los temas de esta sesión, que corresponden a lo que son las acepciones del derecho. Obviamente también vamos a abordar un poquito de lo que es la organización, sistematización y clasificación del mismo. Bien, comenzamos. Hablábamos en esta sesión que el vocablo derecho tiene la connotación bilateral, porque por un lado va a conferir derechos, pero por otro lado va a imponer obligaciones. Y en este sentido, al tener esas facultades, nosotros somos sujetos para hacer valer nuestros argumentos jurídicos en cualquier momento de la vida. Pero el Estado, en esta línea de subordinación, también nos va a imponer esos deberes, dentro de los cuales surgen las obligaciones. Y por ahí vamos a entender por qué es importante aprender a clasificar y sobre todo a comprender cada una de las connotaciones del derecho. ¿Sí? Por un lado, tenemos al derecho objetivo, que se referirá a ese conjunto de normas que van a formar un conjunto o un sistema jurídico, pero de carácter ya positivo. Es decir, el derecho objetivo nos va a dar esa apertura a las normas y principios jurídicos que hacen el carácter bilateral del derecho. ¿Me explico? Por otro lado, entenderemos que el derecho, como sistema de mandos, siempre va a entender y va a atender a estas cuestiones de carácter destinatario. Es decir, nosotros como sujetos de derecho somos los destinatarios de esas normas jurídicas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la norma? Porque así vamos a saber cuál es esa imposición de deberes y obligaciones recíprocas que nosotros tenemos como sujetos en un plano de subordinación con el Estado, pero también que intervenimos entre particulares y esa relación jurídica a la que hemos estado siendo sujetos. ¿De acuerdo? Por otra parte, si tenemos al derecho objetivo como la norma jurídica escrita ya establecida, el derecho subjetivo es ese interés jurídicamente protegido a través de la potestad y la voluntad de los sujetos de derecho por medio del ordenamiento jurídico. Y a satisfacción de la voluntad concreta se puede considerar la actuación del mismo. Hablábamos también que dentro del derecho objetivo y subjetivo su relación será esa cuestión que se pone a disposición de las personas para establecer los sistemas jurídicos y a su vez hacerlos llegar a los destinatarios de derecho, es decir, nosotros como ciudadanos. Es ese principio, el derecho objetivo, entendemos que es el principio de la norma, esa norma o facultad que va dirigida al sujeto destinatario, es decir, nosotros los gobernados, nosotros los ciudadanos. Y desde luego que derivará de un poder, una pretensión, una facultad o la autorización misma que de acuerdo con las normas jurídicas, nosotros los sujetos de derecho tenemos frente a otros sujetos y asimismo al propio Estado. De aquí se derivarán cuestiones ya objetivas y subjetivas en una relación meramente jurídica para entender por qué el derecho natural partirá de la intimidad propia de las personas. ¿Sí? O sea, cada uno de nosotros nacemos con derechos ya inherentes, desde que viene tu acta de nacimiento, desde que viene esos derechos de tutela de tus padres, esos derechos de guarda custodia, de alimentación, de cuidados, de educación, de salud, los mismos derechos naturales que el propio Estado te va a otorgar a través de los servicios públicos. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho natural hasta cierto punto va a carecer de una versión única, siempre va a ser amplia su visión. Lo podemos ver desde un punto de vista cristiano, lo que es la divinidad, o el propio derecho natural a la concepción racionalista, ¿no? ¿Y por qué el naturalismo forma parte de una conducta social? Porque se va a relacionar con los sistemas jurídicos y aparte con los fines propios del derecho, que en este caso son la justicia social y el bien común. ¿Sí? Todo partirá de una condición de armonía. Recordemos que el derecho surge para ser el mediador de los conflictos que surjan entre los particulares
y entre los particulares y el propio Estado. Pero en este sentido, el propio derecho natural se extiende de los fines del derecho para dar origen a llegar a un bien común, a un fin común. ¿De acuerdo? Ahora, en la mera necesidad, la sociedad siempre tiene por obligación entender para qué nos sirve el derecho. Por su parte, la moral, al ser esa corriente que va a juzgar a tu ética, a tu comportamiento, necesita de los principios del derecho natural para poder establecer esas categorías. Por lo tanto, el derecho natural podrá ser inmutable, pero a su vez universal. Ahora, tendrá un grado de mutación, sí, de acuerdo a la aplicabilidad y dependencia de la variabilidad de las circunstancias que se susciten en una convivencia social. ¿Sí? O sea, puede haber cambios políticos, estructuras, y esos cambios tendrán que tener derechos inherentes, pero el derecho natural se deberá ajustar a esas políticas, a esos cambios. ¿De acuerdo? Por tanto, las máximas fundamentadas en el derecho natural siempre serán la equidad, la justicia y el sentido común, para que de esta manera el legislador entienda el modo de establecer las normas aplicativas. ¿Sí? Y de ahí se desprendan los estatutos y ordenamientos autoaplicativos, heterocompositivos, heteroaplicativos. ¿De acuerdo? Ahora, partiendo de la naturaleza, como lo hablábamos en el video explicativo, que el hombre es un ser biopsicosocial, necesitará el legislador entender esa naturaleza biológica para poder razonarla y socializarla dentro del contexto global de los seres humanos. ¿De acuerdo? Por tanto, al establecer las normas inherentes del derecho natural, surgirá el derecho positivo, que es esa legalidad establecida por los legisladores. Es decir, ese estudio social que ya se hizo previamente para poder relacionar estas cuestiones naturales y poderlas establecer ahora sí en aquellas normas de carácter escrito, de carácter tangible, hechas por el legislador, podrán tener vigencia, podrán tener normatividad en momentos y épocas distintas. Pero hay que entender que el derecho positivo necesita de la historia para poder entender cómo relacionar al derecho natural. Ahora, de acuerdo con los constructos de las partes históricas de las naciones, el derecho positivo es ese momento en donde el conjunto de normas arraigan ya la fuerza obligatoria. ¿Por qué? Porque ya están plasmadas en momentos y lugares determinados. Por ejemplo, les he referido que la historia es importantísima para el estudio del derecho y desde luego de la sociedad misma. O sea, nuestro sistema jurídico, si bien parte, perdón, nuestro sistema jurídico parte del derecho romano, pero México también tiene sus propios movimientos políticos, históricos, sociales. El más reciente será ¿cuál? La Revolución Mexicana, que es ahí donde ciertas leyes que ya preexistieron, partiendo del México independiente, con los sentimientos de la nación, con la propia Constitución de Cádiz, la Constitución de 1824, de 1857, dan origen a la Constitución que nos rige actualmente, que es la de 1917. Pero en este sentido, han perdido fuerza ciertos criterios que ya no permean en nuestra constitución actual, como por ejemplo el matrimonio eclesiástico. Antes era regla y norma que el matrimonio eclesiástico solamente lo celebraban ante la Iglesia Católica. Hoy día hay un cúmulo de religiones en las cuales tú puedes asociarte y desde luego ejercer ese derecho a matrimoniarte por la vía eclesiástica. Pero lo relevante del momento histórico que tuvo vigencia en esa época es con la ley de extinción de bienes eclesiásticos con el presidente Juárez y el secretario Guerrero de Tejada, para que se instaure el registro civil y se separen esas cuestiones matrimoniales de la Iglesia Católica con respecto de la civilidad. ¿Sí? Es decir, con el surgimiento del registro civil, ahora los ciudadanos podemos casarnos bajo los estatutos únicamente de las leyes, no nada más bajo los estatutos de la propia Iglesia Católica o cualquier otra entidad religiosa que ustedes quisieran poner sobre la mesa. ¿Sí, jóvenes? Ahora, en este sentido, el derecho positivo tendrá que ser
de carácter social, vigente, eficaz, plasmado y basado en los hechos fácticos. ¿Sí? Aquí hay un pleonasmo, pero bueno, en las cuestiones fácticas. ¿Por qué? Porque a través de los medios coercibles se puede imponer y sobre todo sancionar a aquellos ciudadanos que no hemos acatado la norma y disposición jurídica como tal. Desde luego, el derecho positivo es fáctico también porque va de acuerdo a los elementos sociológicos que ya operaron en la historia, pero que están siendo todavía operarios en esta época moderna. ¿De acuerdo? Ahora, es hasta cierto punto sociológico porque para la elaboración de las propias normas jurídicas necesitamos la voluntad de los seres humanos. Esos hombres y mujeres que ya entendemos que dan formación a las instituciones sociales, de acuerdo a los principios y normas del derecho natural, estas normas de carácter positivo se convertirán en el elemento jurídico obligatorio. ¿Sí? Además, el derecho positivo, de acuerdo a los constructos, hablábamos también que tiene una realidad intelectual. ¿Por qué? Porque el objeto teórico es observar los datos reales, históricos, racionales e ideales de la parte positiva del derecho. Datos reales porque comprenderá el conocimiento físico, biológico y psicológico de por qué son necesarias las leyes para regir a una sociedad. Un dato histórico porque de acuerdo a la construcción de la historia, el proceso evolutivo del derecho y la norma jurídica va a efectuar desarrollo y evolución social, que de la mano del dato racional e ideal se refieren a esa directriz y parte reflexiva de por qué las relaciones jurídicas tienen mucho que ver en la conducta de los seres humanos y que de acuerdo a las aspiraciones humanas influirán en el progreso social o en la decadencia de algunas instituciones de carácter jurídico positivo. ¿De acuerdo? Estos datos deben ser tomados en cuenta por los legisladores. ¿Para qué? Para que de acuerdo con ellos se apoyen y realicen la jurisprudencia técnica o la técnica legislativa. De la mano con la parte administrativa y judicial, se puedan establecer esos ordenamientos jurídico-positivos a través de los procedimientos y sobre todo el proceso legislativo. Por otra parte, construir a través de métodos y técnicas al derecho positivo nos va a integrar un conocimiento verdadero, pero a su vez organizado a fin de que se aplique en fines metodológicos y prácticos. Simultáneamente, el derecho positivo tiene que ser lógico y racional. ¿Por qué? Porque vamos a establecer reglas, vamos a establecer normas. ¿Sí? O sea, yo no puedo ser una dictadura y de repente establecer estatutos que atenten contra la colectividad, contra derechos humanos. O sea, México por eso es un país hasta cierto punto privilegiado, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un sistema democrático, tiene una federación integrada por 32 estados de la República. De acuerdo a las realidades que se observen, conforme al derecho positivo, se derivarán y referirán en la sociedad ese poder público. ¿Por qué? Porque también nosotros como sociedad necesitamos depositar el poder público en representantes sociales, en representantes jurídicos, en representantes legislativas. Por tanto, el derecho positivo va a encargarse de tener una autoridad concreta para que a su vez formule ordenamientos jurídicos, vele por su cumplimiento y si hay desobediencia de los seres participantes en la sociedad, pues desde luego sea necesario aplicar medios coercibles u obligatorios a través de la fuerza pública para los efectos conducentes. De la mano el derecho natural y el derecho positivo en una vinculación intrínsecamente social y jurídica, derivará el derecho formalmente válido, que hablamos sobre la vigencia del derecho. Nuestro derecho siempre tiene que ser dinámico, versátil. ¿Para qué? Para que pueda ser vigente y otorgar de manera determinada en cierta época que estamos viviendo esa formalidad a un sistema jurídico particular y que las disposiciones que emanen de los organismos del Estado se deban facultar debidamente para elaborar y promulgar normas jurídicas de observancia general, con características abstractas, con características generales, pero que a través del proceso legislativo se den la validez adecuada a los preceptos para que concluyan
no nada más en la promoción de leyes, sino también en la elaboración de las mismas y que de acuerdo con la iniciación de la vigencia de tales normas sean aplicadas en apego a qué, a un marco social, a un marco jurídico y sobre todo a los derechos humanos, que hoy día es el elemento principal de esta época, tutelar y privilegiar derechos humanos. Desde luego, el legislador tendrá que entender que algunas leyes ya no pueden ser vigentes y operarias en nuestro sistema jurídico. Para eso existen las figuras de la abrogación o la derogación de las leyes, ¿sí? Abrogar es extinguir en su totalidad esta cuestión del derecho positivo. Y la derogación es suprimir parte del extracto jurídico, pero será vigente todavía en algunas condiciones. Un ejemplo de ello, pues, puede ser la abrogación total de los códigos de procedimientos civiles en las 32 entidades federativas, que ahora van a operar a través de esos procedimientos de qué, de un Código Nacional de Procedimientos para homologar todos los criterios en las 32 entidades federativas. Ahora bien, el legislador a través del Estado y de los procesos legislativos deben agotar la creación y promulgación de las disposiciones jurídicas. ¿Por qué? Porque parte del derecho vigente tiene que ser de carácter imperativo en cierta época y país determinado. Por lo tanto, se considerará política y públicamente reconocido para quienes lo crean y aplican a través de los órganos, ¿sí? El derecho vigente siempre va a ser cambiante con el proceso social mismo. Por tanto, tendrá que ser reconocido por las legislaciones. Ahí tenemos los ejemplos que hablábamos en el video explicativo, ¿no? El reconocimiento al matrimonio entre personas del mismo sexo, que ahora no nada más se les brindan esos derechos civiles de poder entablar una relación conyugal, sino también poder celebrar procesos de adopción, la procreación misma, derechos sociales, derechos a la salud. Es importante que se reconozca que el derecho vigente tiene que ser eficaz y a través de la constitucionalidad, la eficacia alcanzará ese poder de acción para los efectos deseados, ¿sí? Hablábamos también en el video explicativo que no se puede confundir la eficacia con la validez, la vigencia y la obligatoriedad de las normas jurídicas. La validez es el tiempo que tendrá de operación esa norma, perdón. La validez es el estatuto como tal. La vigencia y la obligatoriedad será necesario para establecer la capacidad que tienen estas realidades jurídicas para poder adecuar la norma. ¿Hacia quiénes? Hacia los destinatarios de derecho, ¿sí? Con base en el elemento fáctico, se perseguirá un objeto directo para que la norma establecida sea vinculante, obligatoria y sobre todo socialmente jurídica. Es importante entender que desde la expresión lingüística eficaz tiene un lenguaje normativo, pero la certeza es que la norma sea vigente y a la par eficaz para ser aplicada, ¿sí? Ahora, por otro lado, dentro del derecho natural vinculado con el derecho positivo, el derecho objetivo y el derecho subjetivo, dará origen a la condición sustantiva del derecho mismo. Y la condición sustantiva del derecho es el conglomerado de estatutos jurídicos, partiendo de dónde? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí se desprenderán todas las normatividades y todos los marcos jurídicos de aplicación para las 32 entidades federativas que nos encuentran en nuestro país, ¿sí? Es decir, el derecho sustantivo, repito, no es de carácter procesal, es específicamente las leyes, los estatutos, los reglamentos, los bandos, ¿sí? En la inteligencia de que cada entidad federativa se debe a un orden, a una normatividad y a un orden jerárquico, pues entendemos que las leyes también operan en los tres niveles, ¿no? En el federal, estatal y municipal, ¿sí? Por un lado tenemos algunas reglas de carácter federal, pues la propia constitución política, que es la Carta Magna y que de ahí derivarán todas las leyes, todas las normas. La ley orgánica de la Administración Pública de la Federación, pero a su vez también la Ley Federal del Trabajo. Aquí precisaba en el video explicativo que la Ley Federal del Trabajo puede pertenecer tanto a una parte sustantiva como adjetiva del derecho. ¿Por qué? Porque por un lado nos va a establecer todo el conglomerado normativo
de las relaciones obrero-patronales, pero también la parte de los procedimientos cuando hay ya coyunturas de carácter laboral, cuando haya algunas fricciones, cuando haya juicios de carácter laboral. Y en el ámbito local, las 32 entidades de la federación, pues tendrán sus propios códigos, sus propias legislaciones, ¿sí? No así en la parte procesal, que repito, ya tenemos, por un lado, un Código Nacional de Procedimientos Penales que aplica para las 32 entidades federativas, correlacionado con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que también aplica para las 32 entidades federativas. Es decir, en esta cuestión ya no aplican los códigos de procedimientos civiles o penales para cada una de las 32 entidades federativas. Por eso se han homologado en las 32 entidades como tal. ¿De acuerdo? Ahora, decíamos que el derecho adjetivo se conoce como derecho procesal y se va a definir como ese conjunto de reglas destinadas a la aplicación del derecho sustantivo, pero a casos prácticos concretos, a casos de situación jurídica dudosa, con el propósito de solicitarle al órgano jurisdiccional la intervención para que en esta cuestión aplique la norma como es debida y sobre todo asista a los sujetos de derecho en cuestiones meramente contenciosas. ¿De acuerdo? Recuerden que uno de los principios del derecho siempre va a ser regular la conducta de los seres humanos, pero también intervenir en condiciones ya procesales. ¿De acuerdo? Por tanto, el derecho adjetivo parte de un concepto jurídico particular que nosotros llamamos el derecho de acción. Y ese derecho de acción se va a traducir en esa potestad facultativa mediante la actividad que se provoque la intervención y función del órgano jurisdiccional. El derecho de acción es esa facultad de pedir a los tribunales, al juez, la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, pero con el propósito de esclarecer situaciones jurídicas de dudosa procedencia o bien la existencia de controversias y en su caso resolverlas, ¿sí? Los órganos jurisdiccionales parten de dos figuras, una parte actora y una parte demandada o una parte denunciante, si estamos hablando de derecho penal. Y que desde luego pueden participar tanto las personas físicas y morales a través de todos los niveles que participan en el órgano jurisdiccional, empezando por los tribunales de distrito, tribunales y jueces de distrito, ¿sí? Después los jueces federales y también los magistrados. Desde luego, no podemos dejar de lado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en esa inteligencia jurídica, en el ámbito de sus competencias, deberán intervenir en ese derecho de petición para subsanar todas esas controversias que surjan, tanto en el derecho de particulares como en la relación jerárquica del Estado y los particulares. ¿De acuerdo? La acción procesal derivará de la parte introductoria o postulatoria para avanzar a una parte probatoria en donde se haga el desahogo de pruebas a través de las pretensiones o las excepciones y defensas que se hayan planteado las partes. ¿Para qué? Para que el órgano jurisdiccional las estudie, entremos al debate y posteriormente se pase a una etapa conclusiva, en donde los alegatos le dirán al tribunal o al órgano jurisdiccional o al juzgador, en este caso, el por qué tendrá que asistir la razón a cualquiera de los intervinientes sujetos de derecho. Y desde luego que en base a los razonamientos lógico-jurídicos, el órgano jurisdiccional entienda por qué debe emitir una sentencia, ¿sí? Pero a lo mejor esa sentencia no es favorable para cualquiera de las partes o para ninguna de las dos. Y en este sentido vendrá una parte impugnatoria a través de los mecanismos de defensa, de impugnación también, y desde luego los mecanismos de defensa constitucional. ¿De acuerdo? Ahora bien, como parte de la competencia de las esferas en el ejercicio del poder público que nos viene del Estado, entenderemos por qué es importante que el derecho tenga ámbitos de competencia federal, estatal y municipal, ¿sí? Recordemos que México se encuentra constituido a través de una federación de estados libres y soberanos, y que de acuerdo al régimen interior, esos estados libres y soberanos también se pueden dividir en municipios, ¿sí? En este sentido, partiendo de la división de los poderes,
también podemos entender que hay ámbito federal, estatal y municipal, pero cada uno de estas entidades tendrá su ámbito espacial de validez propia de la norma jurídica. Referente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordemos que es competencia del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, formular normas jurídicas, reformarlas, para que a su vez den origen a leyes y códigos de carácter federal. En tanto que a nivel estatal no existe como tal la Cámara de Senadores, pero sí los congresos locales integrados por diputados locales. Y cada uno de los legisladores de carácter estatal y local tendrá la potestad de emitir las legislaturas correspondientes al ámbito de competencia de su estado natal. Ahora, en el caso de los municipios, existen sus propios estatutos jurídicos, pero no existen como tal legislaturas. A través de los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, las circulares y algunas disposiciones de carácter administrativo con observancia general, será el régimen jurídico y el marco jurídico que establecen los municipios. Aquí estableceremos la hacienda pública municipal, por ejemplo, para la recaudación de tributos e impuestos, ¿no? Y en este sentido, nosotros demos auge jurídico ¿a qué? A esta cuestión inherente de cómo debe estar conformado mi nación. Por otro lado, en el ámbito espacial de las normas, cada norma, partiendo del elemento y carácter federal, tendrá solamente la vigencia y observancia dentro del propio territorio. Recordemos que la Constitución política aplicará para todo el territorio mexicano, pero que cada entidad federativa tiene su propia constitución y tiene su propia estructura jurídica, sus propias leyes. Y esas leyes aplicarán a lo mejor nada más para el estado de Veracruz, para el estado de Sonora, para el estado de México, para el estado de Chihuahua, por ejemplo, ¿sí? O sea, en el ámbito de competencia federativa, ninguna ley puede ingresar sin un criterio adecuado a otra ley, ¿de acuerdo? A otro estado, mejor dicho. Por su parte, recordemos que México está dividido no nada más en competencias federales, estatales y municipales, sino que sus poderes de la Unión corresponden a tres figuras: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que van a aplicar para los tres niveles de gobierno: el federal, estatal y el municipal. Hablábamos también que el poder ejecutivo se va a dividir en una parte federal, estatal y municipal, en donde el poder ejecutivo federal recae sobre quién, sobre la presidencia de la República, ¿sí? El poder estatal, en el carácter ejecutivo, será a través de los gobernadores de los estados, y en el caso de los municipios, lo integrará el presidente municipal. En su característica legislativa, en el ámbito federal, se establecerá el Honorable Congreso de la Unión, que parte de ¿dónde? Cámara de Senadores, Cámara de Diputados. No así en las entidades federativas, porque en las entidades federativas estaremos hablando de un organismo únicamente para establecer legislaturas, un congreso local integrado específicamente por diputados nada más, que representarán a cada uno de los distritos o municipios que integran la entidad federativa. Ahora bien, el poder legislativo, en el caso municipal, estará representado a través, sí, de las legislaturas de los estados y el propio Congreso de la Unión, pero específicamente recaerá su legislación en el honorable ayuntamiento, integrado no nada más por la presidencia municipal, sino también por algo que se llama el cabildo. Y el cabildo está integrado por el síndico procurador, los regidores, el secretario técnico, el tesorero municipal, la propia Policía de Seguridad Pública Municipal, entre otras entidades que se agreguen a esta figura municipal. En lo correspondiente al Poder Judicial, pues de carácter federal lo establecerá el Poder Judicial de la Federación y los tribunales federales. Asimismo, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la encargada de impartir de impartir justicia cuando se presuma haya violaciones graves a derechos humanos, se va a integrar de esa manera en el carácter federal. En el carácter estatal vendrán los tribunales superiores de justicia de cada una de las 32 entidades federativas, ¿de acuerdo? Y que de alguna u otra manera también serán encargados en una línea jerárquica de darle parte a cierto tipo de controversias
o situaciones contenciosas a los tribunales federales y a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora, no así para los municipios, porque los municipios no integran tribunales. Podrán tener figuras equiparadas, como por ejemplo los jueces conciliadores, los jueces calificadores o el propio síndico procurador. ¿Vale? Ahora bien, entendida esta primera parte, vamos a poder llegar a la clasificación y organización, pero principalmente sistematización del derecho. Nuestro derecho se va a dividir en tres categorías: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Recordemos que el derecho objetivo, de la mano con el derecho sustantivo, se establecerán normas dirigidas a sujetos de derecho y que en el carácter adjetivo se pueden entablar relaciones jurídicas cuando se presuman que necesitaremos la intervención del órgano jurisdiccional. ¿De acuerdo? Ahora bien, el derecho público establecerá esas normas jurídicas, pero de contenido general, que de acuerdo a los sujetos intervinientes se clasificarán las relaciones jurídicas. Puede haber relaciones jurídicas entre Estado, los particulares o gobernados. Relaciones jurídicas entre Estados. Esto es competencia, ya lo dije, del derecho internacional. Asimismo, relaciones jurídicas entre particulares y el Estado propio, en los casos en que el Estado mismo no tenga potestad o imperio de ley. ¿Sí? El derecho público se va a definir como aquellas normas de carácter potestativo bajo el imperio del Estado, quien se encontrará en relación supra con referencia a los gobernados, ¿sí? Con referencia a los particulares. Y que nosotros gobernados nos encontramos en una relación infra, es decir, en una relación de subordinación con respecto del poder público del Estado. Pero pudiera entenderse que a lo mejor el derecho público también se regirán relaciones de coordinación entre dos o más estados en un plano de igualdad. Esto es a través del derecho de tratados internacionales. En tanto que el derecho privado serán esas normas jurídicas que van a regular la coordinación entre los particulares en un plano de igualdad, pero que a su vez el Estado mismo pudiera participar en ciertos casos concretos en ese plan de subordinación con el particular. ¿De acuerdo? Ahora, el derecho social, que es un derecho pero muy joven, no obstante que van más allá de 100 años de una revolución mexicana, nuestro derecho social es muy joven. ¿Por qué? Porque va a regir esos fundamentos de la justicia social obtenidos a través de una política económica, cultural, social y circunstancias concretas y particulares para que se puedan entender en un plano de igual a igual junto con otro sujeto de la relación jurídica. Ahora, el derecho social partirá de sus normas porque ha habido una desigualdad existente entre sujetos de derecho y va a procurar siempre proteger a la parte más débil. ¿Para qué? Para que ambos sujetos siempre intervengan en su relación jurídica en un plano de igualdad. Entendemos que el derecho en sí se va a dividir en dos ramas, público y privado, y que surgirá a través del derecho romano esas dicotomías para distinguir al derecho público y el derecho privado, que a su vez es de índole político, pero con un interés práctico, para establecerlo con la categoría tanto del derecho natural como el del derecho positivo y trasladarlo a los constructos de la formulación por el elemento abolitivo del Estado, pero también con relación en ese elemento abolitivo de los particulares. ¿Sí? La teoría del interés en juego, de parte del sistema romano, nos habla que el derecho público se refiere al Estado de ciertas cosas en el derecho romano, pero que será privado para el beneficio de todos los ciudadanos. El derecho público va a hacer ataño a la conservación de las cosas romanas, pero va a ser privado en la utilidad de los particulares. ¿Me explico? Parte de la naturaleza de la teoría del interés del juego siempre dependerá del interés que se deba garantizar o proteger de acuerdo a las necesidades del particular. La teoría romana nos habla que las normas del derecho se dividen en derecho público y derecho privado. ¿Por qué? Porque el público siempre corresponderá al interés colectivo, al interés global, en tanto que el derecho privado
se recaerá sobre el interés propio, el interés de los particulares entre los particulares, ¿sí? Y se dice público porque las cosas tienen que beneficiar a un orden común, a un orden social. Ahora, concatenado con la teoría de la naturaleza de la relación, esta teoría nos dice que se debe consistir en sostener un criterio de diferencia entre el derecho público y el privado, pero no debe buscar la índole de intereses protegidos, sino la propia naturaleza de las relaciones que establecen tanto el criterio público como el derecho privado, ¿sí? Es decir, en las relaciones de coordinación e igualdad, no nada más deben existir entre los particulares, sino también los órganos del Estado y entre el particular y el Estado mismo. ¿Por qué? Porque esta relación del Estado no, tiene que ser garantista, tiene que ser tutelada y sobre todo protectora de los derechos de los particulares. En relación al derecho privado, los sujetos se van a encontrar siempre en un plano de igualdad con respecto de unos con otros, ¿sí? Pero en el derecho público se establecerá una relación jurídica de subordinación entre el Estado y el particular. O sea, el particular siempre estará sometido a la potestad del Estado, ¿de acuerdo? Ahora bien, el Estado, en casos muy aislados, podrá entrar en una coordinación de subordinación, sí, con respecto a los particulares, pero entenderemos cuál será el carácter jurídico, ¿de acuerdo? Ahora bien, el derecho público siempre va a regular las relaciones de los estados entre sí y de los particulares mismos. Por ejemplo, parte del derecho público es cómo va a fijar el Estado la creación de impuestos, la parte de la propiedad privada, la parte del derecho adjetivo, sustantivo que ya vimos previamente. Y el derecho privado se va a encargar de regular esas disposiciones de los particulares entre sí y sobre todo entre el Estado, cuando el Estado pueda tener esa acción voluntaria de legislar la condición voluntaria. Ahora bien, de la mano del derecho público y privado surgirán esas normas de orden público que siempre va a atender a la norma jurídica por sí mismo, por ser. Ahora, son de orden público porque van a satisfacer por una parte las necesidades colectivas de los ciudadanos, pero por otro lado, llegar a un bien social, a un fin común, ¿de acuerdo? Otra característica es que las normas del orden público son irrenunciables, como ya lo habíamos referido. Los principios de los derechos humanos establecidos en el artículo primero constitucional nos hablan que son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos, en donde ahí no se pueden fragmentar, no los podemos decir sí o no o a capricho del Estado. ¿De acuerdo? Por eso son de manera expresa. Ahora bien, en esta parte de organizar y sistematizar el derecho, lo decíamos también que hablábamos de tres ramas: el derecho público, el derecho privado, pero se adhiere el derecho social. Organizar y sistematizar el derecho siempre será competencia. ¿Para qué? Para que nosotros como particulares conozcamos cuáles son nuestras materias y sobre todo a qué sistema jurídico perteneceríamos y por qué está integrado nuestro sistema jurídico en una ramificación, organización y sistematización. ¿Sí? Las disciplinas jurídicas particulares, mis queridos abogados en formación, serán objeto de estudio a lo largo de su licenciatura durante los 9 cuatrimestres. Ustedes deberán entender por qué ahorita es importante abordar la parte introductoria del derecho. Pero cuando ustedes empiecen a entender para qué os sirve el derecho civil, para qué sirve el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho penal, el derecho administrativo, el agrario, el internacional, desprenderán cada uno de las entidades objetivas, subjetivas, normativas, sustantivas, adjetivas, del por qué el derecho es muy plurisistemático, ¿sí? Ahora, en esta parte, ustedes, como abogados en formación, deberán participar en esta línea de las disciplinas jurídicas particulares. ¿Sí? Las ramas del derecho público, como ya lo habíamos visto, bueno, se derivarán en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque la constitución política es la máxima figura representativa del sistema jurídico en México, porque va a estudiar las normas, va a estudiar esas figuras que forman al sistema de gobierno, pero a su vez también va a crear leyes, va a organizar gobiernos y va a atribuir competencia a los órganos del Estado mexicano. Desde luego, va a garantizar el cúmulo de normas jurídicas
y las va a reducir a cada uno de los individuos para alcanzar la seguridad jurídica. Por eso les refiero, la constitución política, al ser dividida en dos partes, una parte dogmática y una parte orgánica, la parte dogmática me establece las 29 garantías constitucionales, mis derechos humanos. Y la parte orgánica me va a establecer cómo está integrado mi país, cómo está organizado, a través de qué estatutos, de qué reglas, de la estructura jurídica, político, económico y social del gobierno, del Estado mismo. De la mano del derecho administrativo, el derecho administrativo va a regular la administración pública federal, estatal y municipal para ver cómo se van a satisfacer las necesidades de nosotros los ciudadanos en un plano colectivo. Y, por regla general, derivará en los servicios públicos, jóvenes. El derecho fiscal se va a encargar de recaudar y controlar los ingresos del Estado. ¿Para qué? Para que, de acuerdo al ejercicio de la potestad tributaria, el Estado pueda darnos la calidad de contribuyentes, pero también destinar a través de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación esas necesidades que necesitamos ocupar, que necesitamos servir a través de los servicios públicos, a través de los programas sociales. ¿De acuerdo? El derecho penal, que es esa rama del derecho interno perteneciente a categoría pública, que se va a encargar en primera de elaborar un catálogo de delitos, estructurar penas, sanciones y medidas de seguridad. ¿Para qué? Para conservar el orden social de los ciudadanos. Y desde luego, como ya lo habíamos visto, el derecho adjetivo, que también llamado derecho procesal, es la ciencia que va a estudiar el conjunto de normas jurídicas para establecer procesos contenciosos y que a través del derecho de acción se puede ejercer la función jurisdiccional de manera segura, declarativa y desde luego la forma de realizar al derecho mismo. Ese conjunto de reglas destinadas a la aplicación de las normas del derecho para casos particulares se va a dar con el fin de esclarecer situaciones de característico dudoso, con el propósito de que los jueces declaren la existencia de determinadas obligaciones y que en su caso necesario nosotros podamos hacerlas efectivas. Desde luego, el derecho internacional público se va a definir a través de los sujetos de derecho internacionales, es decir, los estados en un plano global, pero también los organismos internacionales, partiendo del modelo ONU, que da origen a muchas convenciones que van a armonizar y van a pacificar a los países de carácter internacional. El internacional privado se derivará de ese conjunto normativo que va a regular tráfico jurídico internacional al que se encuentran sometidos los diversos sistemas jurídicos en un plano de reconocimiento. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a la cooperación internacional y los procesos, se reconozcan las competencias y a su vez se puedan reconocer sentencias de carácter extranjera. Para ello existe una figura llamada la cooperación internacional judicial. ¿Eh? Ahora bien, tenemos que las disciplinas del derecho privado siempre van a entender a ese estatuto o ese sistema jurídico entre particulares. Desde luego, el derecho civil, al ser un sistema de mandos, tendrá esas consecuencias esenciales sobre los elementos fácticos y actos de vida de los seres humanos, como el nacimiento, la capacidad de goce y de ejercicio, la mayoría de edad, las nupcias, el concubinato, los testamentos, los contratos, las cuestiones de crédito, que a su vez, de la mano del derecho mercantil que se desprende del propio derecho civil, se regulen actos de comercio con relación de los particulares, pero también de los particulares con el Estado. Y que a través de las cosas mercantiles nosotros organicemos y explotemos a nuestras empresas en un plano comercial. Derivado del derecho laboral, el derecho laboral específicamente va a ser ese conjunto de normas relativas directa e indirectamente a la prestación libre y subordinada, pero principalmente remunerada de servicios personales que nosotros tenemos hacia los patrones, hacia los empresarios. ¿Para qué? Para que de acuerdo con los factores de juego se alcance una justicia social y protectora y sobre todo el modo digno de cómo mi trabajo me va a dar para vivir. ¿De acuerdo? Ahora, otras disciplinas de carácter social pues vendrán a través de la protección de los consumidores y usuarios de servicios financieros. Recordemos que nosotros también podemos conocer el derecho económico. A través de la justicia social va a regular la supervisión de qué? De igualdad, equidad y seguridad sobre comerciantes e intermediarios financieros, que a su vez los consumidores de bienes y servicios y sobre todo esas entidades que prestan créditos, que prestan dinero,
pues tengan verificativo jurídico para que no tengamos cargos indebidos o para que no nos hagan actos estatutarios en donde pongan en riesgo el patrimonio de nosotros. ¿Sí? Ahora bien, el derecho agrario siempre se va a encargar de regular esas relaciones del campo a los intervinientes de la actividad agraria, ¿sí? Proteger el derecho de la tierra, ¿para qué? Para que nosotros tengamos frutos, tengamos productos, tengamos insumos que podemos tener a un consumo básico, a un consumo final. ¿Sí, jóvenes? Otra disciplina complementaria, bueno, pues será el derecho bancario, que se desprende del derecho financiero y partiendo de los principios del derecho público y privado social, puedan regular las prestaciones de dinero a través del servicio de banca y crédito, que nos autoricen, constituyan y a través del funcionamiento y operación, nosotros tengamos intereses de carácter privado, pero con referencia al elemento público, delimitando las actividades y facultades bancarias en las autoridades financieras mexicanas. ¿Sí? Parte de lo que estoy hablando es cómo el derecho financiero va a regular la actividad financiera del Estado, pero también la actividad del Banco de México, va a regular el sistema financiero mexicano, va a regular a todas esas instituciones de crédito o de banca y crédito que nos otorgan empréstitos a nosotros los particulares o también a los propios estados para que tengamos un modo mejor de vivir, pero que se destine a través del derecho financiero la mayor captación de los ingresos a través de la hacienda pública para los proyectos sociales del gobierno mismo. Y finalizaríamos con dos ramas jurídicas complejas, que es el derecho militar, que se rige a través de las Fuerzas Armadas, pero que va a operar en tiempos de paz o de guerra, ¿sí? Y el derecho canónico, desprendido de las encíclicas papales, que va a integrar un sistema jurídico para regular la conducta externa de los miembros de las iglesias en el carácter específicamente católico. ¿Sí, jóvenes? Bien, espero que haya sido entendido esta sesión del día de hoy. Es importante que ustedes conozcan la estructura y sobre todo las ramas del derecho. ¿Para qué? Para que ustedes puedan ordenar y encuadrar hacia dónde puedo dirigir un estatuto, un ordenamiento. Porque yo no puedo llevar asuntos de lo penal, o sea, delitos, en el carácter mercantil aunque puedan estar relacionadas elementos civiles, mercantiles, laborales, con el sujeto de derecho y con relación de los delitos, ahí por eso es necesario la estructura para entender el ámbito de competencia y poder agotarlo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, pues por mi persona sería todo. Les deseo un excelente domingo y pásenla muy bien. Muchas gracias.